Bienvenidos al Encuentro con Jesús Eucaristía, curso de Catequesis 2022, Parroquia de Santa María Ejutla. Buenas tardes, niños, padres de familia. Es un gusto para mí poder saludarlos. Hoy me encuentro de manteles largos porque me acompañan niños de esta catequesis. Nos vamos a presentar. Yo soy la catequista Patricia. Yo soy Carla Lee Rodríguez García. Noemí Altamirano Luis. Soy Lino Diego. Mi nombre es Eloy David Altamirano Ruiz. Muy bien, estoy muy contenta porque estoy acompañada. Pues bien, el tema de hoy es un poquito largo. Es el tema número 26 y se llama Al encuentro de Cristo en su palabra, en el sacerdote, en el pan y el vino y en la asamblea reunida. Como está un poquito largo, lo vamos a analizar las dos primeras palabras, que es al encuentro de Cristo. Yo me quiero encontrar con Cristo, para que lo entiendan. Yo me encontré con Carla, yo me encuentro con Noemí, me encuentro con Lino y me encuentro con Eloy. Me encuentro con ellos porque yo los busco. Entonces, Carla, ¿en dónde puedo encontrar a Cristo? En la asamblea reunida. Muy bien, la asamblea reunida es la Santa Misa. ¿En dónde encuentro a Cristo, Noemí? En el sacerdote. En el sacerdote, qué bien. ¿En dónde más encuentro a Cristo? En su palabra. En su palabra, la encontramos en la Santa Biblia. ¿En dónde más encuentro a Cristo, Eloy? En el pan y el vino. Uy, en el pan y en el vino. Bueno, ya explicamos un poquito el tema porque como está un poquito largo, así lo pudieron entender mejor. Ese es el tema, es como un resumen. ¿En dónde más vamos a encontrar a Cristo, Carla? En los enfermos. En los enfermos está Cristo, muy bien. ¿Noemí? En los pasos. En los presos. ¿En qué otro lugar podemos encontrar a Cristo? En los pobres. En los pobres. ¿En qué otro lugar podemos encontrar a Cristo, Eloy? En los sacramentos. En los sacramentos, cuando ustedes se bautizaron, cuando ustedes hicieron su renovación, cuando ustedes hicieron su confirmación y ahora lo van a volver a encontrar cuando realicen su Sagrada Eucaristía. Muy bien, ok. Ahora vamos a pasar a nuestra oración. Del Santo Evangelio según San Mateo. Te damos honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Honor y, Muy bien. Ahora, Lino, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Al revés, es al revés. Van a contestar, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por los sacerdotes. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por el pan y el vino. Te damos gracias en la esencia. Te doy gracias, Señor, por la asamblea reunida. Te damos gracias por tu presencia. Muy bien, nos vamos a persignar todos por la señal de la Santa Cruz
de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salva María, llena las gracias, el Señor está contigo. Bendita es la Santa todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, amada de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, niños, comenzamos con nuestro tema. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presentes tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Estamos trabajando el tema 26,
Ya escuchamos a la catequista Patti, que nos dijo que este tema se titula Al encuentro de Cristo en su palabra, en el sacerdote, en el pan y el vino y en la asamblea. Nos mostraron también unas imágenes, ustedes verán unas imágenes más en las que confirmaremos el encuentro de Cristo con nosotros. Hace unos días vivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todavía estamos con ese gozo, con la alegría de ver a Cristo resucitado. Nosotros los cristianos católicos creemos en un Dios vivo. Jesús está vivo, ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Recordemos entonces su muerte en la cruz por amor a nosotros, pero también recordemos su gloriosa resurrección. Y a pesar de todo, a pesar de ese sufrimiento que nosotros veíamos en la Semana Santa, en la Semana Mayor, el jueves, el viernes, ¿verdad? A pesar de todo ese dolor que escuchamos en las lecturas, por amor a nosotros, Jesús quiso quedarse entre nosotros y lo hizo a través de un pedacito de pan, en el pan y el vino. Y nos encontramos con él, decíamos hace rato, de muchas maneras. De manera personal, hay ocasiones en que Cristo nos busca, se nos aparece, se nos pone enfrente de manera personal a nosotros solitos en nuestra vida cotidiana. En ocasiones nosotros lo identificamos, pero muchas veces ni siquiera nos percatamos de que Jesús está frente a nosotros. Hay otras ocasiones en las que Jesús se nos presenta en grupos, en asamblea, decía hace rato los niños que me antecedieron, ¿verdad? Pues bien, vamos a revisar nuevamente esas imágenes. Podemos ver a Jesús vivo en el sacerdote que preside la celebración de la Santa Misa, el memorial de su pasión, muerte y resurrección, decíamos hace unos días. También podemos observar a Jesús en los enfermos, lo podemos observar en los niños, lo podemos ver en las personas necesitadas. Podemos ver a Jesús en nuestra familia, en nuestros adultos mayores, en nuestros abuelos. Podemos ver a ese Jesús en nuestras oraciones. En nuestra oración podemos ver a Jesús en la Santa Misa a través de las especies eucarísticas, por medio del pan y el vino. Podemos ver a Jesús también entre nosotros a diario con todas las personas que nos encontramos, con las personas con las que convivimos. Podemos ver a Jesús a través de su palabra, esa palabra de vida, ¿verdad? De muchas maneras, Jesús ha querido encontrarse con nosotros. Podemos recordar a Zaqueo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19 y los versos del 1 al 10.
¿Quién es Zaqueo? Un cobrador de impuestos, un trabajador del gobierno. No era querido por su pueblo. Sin embargo, Zaqueo oyó hablar de Jesús y a él sí le interesaba conocerlo. Quería saber quién era Jesús, cómo era Jesús. En una ocasión, Jesús atravesaba Jericó y Zaqueo salió a buscarlo. Pero por la muchedumbre, por la multitud de personas que seguían a Jesús, no podía conseguirlo. Zaqueo era una persona baja de estatura y decidió subirse a un árbol. Fíjense ustedes cómo en esa necesidad de conocer a Jesús, busca la manera de cómo encontrarlo. Cuando Jesús lo ve, lo llama por su nombre, le pide que baje del árbol y le dice: es conveniente que hoy esté en tu casa. Hoy voy a estar contigo en tu casa. Y Zaqueo se pone feliz. Imagínense el gozo de Zaqueo al sentirse elegido. El privilegio de que le haya dicho que iba a estar en su casa, no podía creerlo. Pero no se siente condenado, rechazado como la gente de su pueblo, ¿verdad? Se siente aceptado y se siente amado. ¿Cuántas veces nosotros por alguna razón no nos sentimos rechazados por las personas con las que convivimos? A veces por nuestro color de piel, a veces por nuestra estatura, en ocasiones por nuestra figura personal, ¿verdad? Por nuestra complexión, por quién tiene más dinero o quién no. En esta ocasión, Jesús nos enseña que nos debemos relacionar con los demás con amor, porque la fuerza, la venganza, el odio solo crean disgusto y separación. Es necesario amar a nuestro prójimo y Jesús trata con amor a Zaqueo. Al recibir estas atenciones de Jesús, Zaqueo se siente agradecido y promete regresar 4 veces más lo que había robado, lo que había engañado a las personas. Imagínense ustedes, del encuentro con Jesús surge la conversión. Zaqueo decide cambiar. Abre su casa, abre su corazón y no solo eso, también su bolsillo, y acepta a Jesús sin poner pretextos. Primero decíamos que Zaqueo busca con ansias a Jesús. Yo a veces me pregunto, ¿nosotros buscamos a Jesús con ansias? Porque sabemos que no podemos encontrar la felicidad fuera de Jesús y sin embargo andamos divagando en otras situaciones buscando la felicidad donde no la encontramos. Volvemos a Zaqueo. Zaqueo acepta a Jesús como su Dios y Señor, sobre todo cuando Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No se nos olvide, niños, que por medio de Jesús obtenemos el perdón y la salvación. Pero hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Debemos tener un corazón dispuesto y abierto a todas las posibilidades, así como Zaqueo. Entonces recuerden, ustedes pueden buscar la cita bíblica que acabamos de mencionar, Lucas 19, del 1 al 10. Otro de los encuentros más comunes y muy conocido por todos nosotros los cristianos católicos es el encuentro de Jesús con la samaritana. Hasta hacemos una celebración el 4º viernes nosotros, ¿verdad? Por el hecho de que Jesús le pide de beber
agua a una mujer samaritana. Esa mujer samaritana, al igual que muchos de nosotros, también estaba sedienta. Esa sed no precisamente de agua, de líquido, ¿verdad? Sino una sed de paz, una sed de felicidad. Tal vez por eso nos dice la palabra que había tenido 5 maridos, porque no encontraba la felicidad que buscaba. Jesús toma la iniciativa y le ofrece agua de vida eterna. Le dice: el que tome de esta agua no tendrá sed jamás, ¿verdad? Y cuando platica con ella, cuando le recuerda que ha tenido 5 maridos, no la condena, la invita a seguirlo. Cristo, cansado del camino, sentado junto al pozo, espera pacientemente a la samaritana. Veíamos hace un momentito que Zaqueo busca a Jesús, quiere conocerlo. Y en esta ocasión, Jesús espera paciente a la samaritana. Le pide de beber. Y en ese encuentro, la samaritana se transforma, cambia. Al escuchar a Jesús decirle que ha tenido 5 maridos y decirle todo lo que ha vivido, la samaritana cree en Jesús y corre a compartir con el pueblo la buena noticia. En esa ocasión, los samaritanos confesaron su fe y abrieron también su corazón a Jesús. Hoy, niños, como entonces, también estamos sedientos. ¿Cuál es nuestra sed? Nosotros tenemos sed de saber más, tenemos sed de sabiduría, sed de felicidad, sed de verdades, de éxito, de plenitud, de belleza, de amor. ¿Cuál es nuestro error entonces? Que andamos buscando satisfacer esa sed lejos de Jesús, lejos de Dios. Esta tarde Dios quiere recordarnos que solo vamos a encontrar el agua que necesitamos para saciar nuestra sed en la fuente que es Él precisamente. Dejémonos amar con Jesús. Niños, hay 2 situaciones ya que hemos visto. El episodio de Zaqueo y el episodio de la mujer samaritana. Y en los 2 casos, la persona que se encuentra con Jesús no se queda estática y se guarda para él la buena noticia, sino que la comparte con los demás. Zaqueo comparte sus bienes con las personas a las que había engañado, a las que había robado. La samaritana comparte la verdad escuchada de labios de Jesús, comparte la buena noticia con su pueblo. Más adelante, Jesús, ya resucitado, se encuentra con María Magdalena. Esta cita bíblica la vamos a encontrar en Juan capítulo 20 y los versículos del 11 al 18. María Magdalena está triste, angustiada, desesperada, confundida también, ¿verdad? Por la muerte de Jesús. Recordemos que han vivido esta tragedia, la crucifixión y muerte de Jesús. Y se encamina al sepulcro a buscarlo precisamente. Pero al llegar al sepulcro, no lo encuentra. Jesús ha resucitado. Sin embargo, cuando lo ve, no lo reconoce.
inmediatamente no lo reconoce y lo conoce, ha estado con él, lo ha escuchado. ¿Cuándo reconoce María Magdalena a Jesús? Cuando éste le habla. Por eso la importancia de su palabra, de poner atención a la palabra de Jesús. Y cuando María Magdalena le reconoce, corre también a contarle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Corre a contarles la buena noticia. Cuando nosotros no sabemos qué hacer por los miedos, por las tentaciones, por el dolor, por la angustia, es necesario que nos acerquemos a la palabra de Jesús. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con la oración. Porque las tentaciones, los miedos y las angustias nos alejan de la santidad, pero la oración y la palabra de Dios nos acercan a Él. En esta tarde pidamos a Jesús que lo podamos reconocer a través de su palabra, así como lo hizo María Magdalena. Tenemos otra cita bíblica. San Lucas, capítulo 24 y versículos del 13 al 35. Nuevamente Jesús resucitado ahora se aparece a sus discípulos. Hace un rato les decía que el encuentro con Jesús puede ser personal o puede ser en una asamblea con varias personas. En este caso, Jesús se les aparece a 2 de sus discípulos. Estos discípulos han perdido la esperanza de liberación, de libertad que Jesús, el Mesías, les había prometido, ¿verdad? No confiaron en Él, no creyeron en Él. Están desesperanzados, van platicando por el camino. Sin embargo, Jesús se les une y ellos no son capaces de reconocerlo hasta la fracción del pan. No olviden, niños, que las citas bíblicas que están apareciendo aquí, ustedes las van a buscar en sus sagradas escrituras y las van a leer para que entiendan lo que aquí se les está explicando. Porque el tiempo pues no es suficiente para hacerlo, ¿verdad? Y entonces en ese encuentro con Jesús, ellos se dan cuenta que es el Maestro y regresan y confían, pero hasta que lo ven, hasta que lo observan. Lo mismo sucede cuando Jesús se les aparece a los 11 discípulos, ya resucitado, habla con ellos. Y esta es la continuación del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, del verso 36 al 44. Se aparece a sus discípulos y resulta que no fue suficiente que María Magdalena y que los otros discípulos les dijeran que lo habían visto resucitado. Todavía tenían sus dudas. Hasta que Jesús se les aparece a los 11 y les pide de manera especial que lo vean, que lo observen, ¿verdad? Que vean sus manos, que vean la herida de su costado. Esta tarde, niños, Jesús quiere que nosotros confiemos en Él. Somos cristianos católicos, entonces ya creemos en Dios, ya creemos en Jesús, creemos en la Santísima Trinidad, pero nos falta confiar y obedecer, que es lo más difícil. Entonces, abramos nuestro corazón, abramos nuestra casa como Zaqueo, confiemos en la palabra de Jesús y dejémonos amar por Él. Hola, niños,
Buenas tardes. En este tema tan interesante, como todos los que han pasado, muy importante que pongamos mucha atención. Todos los temas tienen su importancia y nos van guiando hacia un encuentro personal con Jesucristo. Este tema que estamos viendo es al encuentro de Cristo en su palabra, en el sacerdote, en el pan y el vino y en la resurrección. Ya les comentó Pati un poco también antes de la oración, ya les comentó también la maestra Socorro la importancia de los personajes de los encuentros. Pero en esta ocasión, en este punto, vamos a tocar ¿qué distinguimos en estos encuentros? Nos podemos encontrar, podemos entender que hay dos tipos de encuentro. Uno que es personal y otro que es comunitario. Los dos son interesantes, son importantes. Es Dios el que habla, es Jesús el que nos llama. En la oración tenemos un encuentro personal nosotros con Jesús, pero el Señor no se queda con eso. Él quiere llamarnos en comunidad para darnos a conocer su mensaje a través de la mesa eucarística, o sea, la Santa Misa. El Señor es el que nos llama a este encuentro de una manera comunitaria, pero a la vez personal. Estamos en comunidad y el Señor proclama, nos da su mensaje a través de las lecturas y del Santo Evangelio, y ahí nos cae a nosotros en forma personal. ¿Nos damos cuenta de eso? Es al mismo tiempo comunitario, pero al mismo tiempo también personal. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo estoy escuchando, todos los que están en la Santa Misa están escuchando lo mismo. Pero mi problema no es el mismo de un niño, de un joven o de uno más abuelito que yo. Entonces, cada quien tiene un problema diferente. El mensaje para cada uno es diferente y nos va llenando de acuerdo al corazón que nosotros estemos dispuestos a abrir y por eso muchos han hablado del creyente. ¿Qué tanto crees? ¿Qué tanto confías en Dios? Y así la palabra nos va a caer en forma personal, aunque estemos en comunidad, pero mediante la oración es en forma personal. Y en la Santa Misa nos reunimos para eso, para estar en comunidad, y el Señor nos habla y a cada uno nos va tocando una parte del alimento eucarístico, del alimento de la palabra. Recuerden bien, son dos tipos de encuentro. Hay uno que es personal y el otro que es comunitario. Bien, vamos ahora a tratar 4 incisos. Vamos a tratar de ser breves para no cansarlos mucho. Vamos a ver en su pantalla el primer inciso. A ver, observamos la pantalla. Y leemos todos. En el inciso A dice: comunicando personalmente su mensaje en la mesa de la palabra por el servicio de los lectores y el predicador. Jesús nos ha dicho: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó sobre roca. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Se los puse completo para que no tengamos que buscar más citas bíblicas. Vamos a tomar en cuenta lo que están viendo en su pantalla en mayúsculas. Dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Entonces, uno que escuche esa palabra y las pone en práctica. Continuamos leyendo. Y afirmamos con el apóstol Pedro. Dice: Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna,
Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68. Esta es la palabra de que se nos dirige en la Eucaristía. Cristo mismo nos habla cuando se proclama la palabra de Dios. El creyente oye esta palabra como la escucharon las multitudes en la ladera del monte de las bienaventuranzas o a la orilla Tiberíades. Produce verdaderos frutos de conversión del corazón, cambio de vida, vida nueva, paz interior, etc. Vamos a tomar aquí lo interesante que nos quiere decir en este inciso A. Aquí están viendo en su pantalla también una lectora que está proclamando también. A ver, y enseguida vamos a ver a otro joven que también está proclamando la palabra en la Santa Misa. A ver, una pregunta. ¿Es la palabra del joven o es la palabra de Cristo? Exacto. El joven o la persona que está ahí no está comunicando su vida, sino que está proclamando la palabra de Dios. ¿Quién está hablando? Dios mismo en su palabra te está hablando a ti. Y lo que leímos en el Evangelio de San Mateo dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, lo que estamos en la Santa Misa escuchando por boca del lector es palabra de Dios. Por eso al final de la lectura el lector dice palabra de Dios, ya sea primera lectura, segunda lectura o el salmo también, pero todo es palabra de Dios que se está proclamando, pero es palabra de Dios la que ustedes están escuchando. Y lo que el Señor nos dice en este inciso A, dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Y en el otro Evangelio de San Juan dice, tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno las escucha y cree verdaderamente, esa palabra en tu interior, en tu vida, en tu familia, está produciendo frutos. ¿Cuáles son los frutos? Conversión del corazón, un cambio de vida. Sales completamente diferente, con un pensamiento positivo, de amar, de sonreír, de ser feliz, de empezar de nuevo, de no hacer las cosas que te salieron mal, ya no las vuelvo a hacer. Bien, esto es el inciso A. Vamos a ver en tu pantalla también, en la pantalla, el inciso B. Y leemos, ofreciéndose al Padre por nosotros, llevando a término la presencia real por antonomasia de su cuerpo y de su sangre, mediante el memorial de la institución. Cuando el sacerdote Cristo transforma las especies eucarísticas del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo todo entero está presente en su realidad física, aún corporalmente. Ahí también estamos viendo a Cristo mismo con su cuerpo en su mano. Él dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Eso también lo dice su palabra. Enseguida estamos viendo una imagen donde dice arriba consagración. El momento principal de la misa es el milagro de la transustanciación. En las letritas verdes leemos, Jesucristo a través del sacerdote convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Ahí se encuentra el misterio más grande de lo que nosotros, de lo que el inciso B nos quiere decir, que ofreciéndose al Padre por nosotros, llevando a término la presencia real de su cuerpo y de su sangre mediante el memorial de la institución. Y cuando el sacerdote, Cristo transforma las especies eucarísticas del pan y el vino en su cuerpo y su sangre, todo entero, todo completito.
es el mismo cuerpo de Cristo. En las letritas verdes decimos Jesucristo a través del sacerdote convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Vamos a pasar ahora al inciso C. Leemos juntos. Dice, por el ministro que hace presente a la persona de Jesús por el sacramento del orden sacerdotal, o también Cristo se hace presente en el sacerdote. Y Cristo mismo se entrega en carne y en su sangre, invitándonos a su mesa y dándonos en comunión su cuerpo resucitado, presentado por nosotros al Padre, nuestra glorificación y acción de gracias, concediéndonos la gracia que Él adquirió por nosotros en el misterio de su vida y de su Pascua. Por tanto, Cristo está presente en el celebrante que renueva en el altar el mismo y único sacrificio de la cruz. Bien, vamos a ver esta imagen que se nos presenta muy clara de lo que este inciso nos quiere decir. Ahí estamos viendo la mesa del sacrificio o el altar. Miren qué bonito, que hasta tiene sus dos velas, como el Padre Luis le gusta poner sus dos velas en el altar del sacrificio de la Santa Misa. Y ahí está el vino y están las hostias que el sacerdote con sus manos consagradas desde el orden sacerdotal está consagrando. A ver, ¿quién está atrás del sacerdote? ¿Quién está haciendo la consagración? ¿Quién está convirtiendo el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo? Es el mismo Jesús. Y también vemos ahí en esta imagen maravillosa que está la Virgen María y San José intercediendo por nosotros y están en total adoración. Nos dan ejemplo de lo que también nosotros tenemos que hacer en el momento de la consagración, todos de rodillas, adorando ese gran misterio de Jesucristo, que al sacerdote, que él lo llamó, son personas, los sacerdotes son personas del mundo que a cierta edad los llama. Él es el que los llama y el sacerdote le responde al Señor, aquí estoy, Señor. Igual con las palabras de la Virgen María, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y se dan a Cristo. El sacerdote es otro Cristo. Y aquí lo estamos viendo en esta hermosa imagen, donde es Cristo el que está en el sacerdote y el sacerdote en Cristo, haciendo este misterio de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Aquí tenemos otra imagen donde está el Santísimo y donde están los ángeles. Vámonos ahora al inciso D. Leemos juntos. Nos encontramos con Cristo vivo a través de la asamblea reunida, que es su cuerpo visible. El creyente sabe, es, como dice San Pablo, una piedra viva que va construyendo el cuerpo de Cristo. De ahí que se sienta la necesidad de formar ese cuerpo de Cristo y participe frecuentemente en la Eucaristía. En este inciso D nos habla también que nos encontramos con Cristo vivo a través de la asamblea reunida, que es su cuerpo visible. El creyente sabe que es, y como dice San Pablo, una piedra viva. ¿Quién eres tú? Una piedra viva que va construyendo el cuerpo de Cristo. Desde ahí tú tienes que entender, creer, amar y sentirte parte de la asamblea,
parte de formar ese cuerpo de Cristo vivo, activo, participando frecuentemente en la Sagrada Eucaristía. No tenemos que ser aislados. Haces la comunión y ya no te acercas más, sino que tenemos que ser esas piedras vivas, activas, una piedra que construye, una piedra que sea capaz de ser útil. En la imagen que vamos a ver, dice, formamos la asamblea cuando nos reunimos para celebrar a Jesucristo, su palabra, la enseñanza de los apóstoles, la solidaridad y la oración, es decir, la Eucaristía. Hechos 2:42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. También en la imagen podemos leer, dice, las acciones litúrgicas pertenecen a todo el cuerpo de la iglesia, lo manifiestan y lo implican. Cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso según la diversidad de órdenes y ministerios, en la participación activa en la asamblea, haciéndonos parte de ella. Nosotros tenemos que ser parte activa en la iglesia y poder servir. Muchos de ustedes tal vez les nace ser lectores, proclamar la palabra y ser activos. Otros pueden hacer la colecta, otros pueden pasarle al sacerdote, hacer los ciriales, el incienso, en fin, es una serie de actividades que a través en las acciones litúrgicas podemos nosotros realizar. Y hace falta mucha gente en la iglesia y ustedes también están llamados a hacer ese servicio. En la otra parte podemos leer también, dice, la Eucaristía es fuente de la unidad eclesial y a la vez su máxima manifestación. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Entonces, en la Eucaristía, dice, es fuente de la unidad eclesial y a la vez su máxima manifestación. Tenemos que manifestarnos nosotros como creyentes. Bien, niños. Entonces, todas estas presencias son un índice y obra permanente a nuestro favor a partir de la resurrección. Todo esto que vemos en los incisos que hemos visto y mucho más, todavía hay mucho más. Recuerden que en el credo decimos de lo visible y lo invisible. Hay cosas visibles, pero hay cosas invisibles. Una de las cosas invisibles es lo que Dios está haciendo en nosotros a través de la escucha de la palabra, pero primero recuerden, el lector proclama y después viene el sacerdote y proclama el evangelio y después viene la homilía, que nos están dando consejos, nos están haciendo hacer conciencia de nuestra vida. Por eso uno tiene que estar muy atento a la predicación, porque es el mismo Cristo el que te está hablando. Él nos está reuniendo para llenarnos de su palabra. Entonces todas estas acciones, tanto el lector, tanto el sacerdote, tanto la asamblea reunida, también todo eso nos está invitando Cristo para que se nos proclame su palabra y se manifieste, dice, todo esto de que Jesús está resucitado. Son de los beneficios que recibimos de la resurrección de Cristo. Está llenándonos de su gracia, está llenándonos de su amor, pero también dice que de este encuentro surge algo importante. Más bien, tiene que surgir algo importante para nosotros. ¿Quieren saber qué es? Tu cambio de vida.
No podemos escuchar la palabra de Dios y salir como si nada. Recuerden lo que está ahí en mayúsculas en el inciso A. Dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios y ponerlas en práctica. Y lo que va a surgir es un cambio de vida personal mía. Yo no voy a esperar que los demás cambien o exigir o criticar que mira que aquel sí va a misa y está igual, que mira que en balde van a misa. No, nadie tiene permiso de juzgar al otro. Nuestra función en la iglesia o de creyentes no es juzgar al otro. Nuestra tarea como piedras vivas es nosotros, yo en forma personal en la asamblea escucho la palabra y la pongo en práctica. Yo en forma personal. Los demás posiblemente no van a ver nada en mí. Van a decir, ¿quién fue? ¿Quién no lo conoció? ¿Quién no lo vio? Si es esto, si es lo otro. Pero el evangelio, la palabra que es proclamada y la homilía me está llegando a mí, a mi corazón, a mi vida, a mi mente, y poco a poco me va transformando. Ese es el fruto que el Señor nos está dando y que nos ha ganado por su resurrección. Ese es el sentido de la resurrección, que el Señor me ganó para mí su palabra, que se proclame libremente, yo la acepto, la pongo en práctica y mi vida cambia. Y no espero que los demás lo vean. Mientras Dios y yo estemos en paz y que mi corazón esté tranquilo, ya no peleo, ya no grito, ya no miento, ya no robo. Un cambio de vida, tanto de mente como de palabra, como de sentimientos, hasta tu forma de vestir. Tiene que cambiar. Bien, hermanitos, vamos a entrar en la segunda parte. Bueno, nuevamente nos encontramos. Estamos a un pasito de terminar ya. Es como un resumen del tema lo que vamos a hacer ahorita, prácticamente. De todo lo que hemos escuchado hablar, de cómo Jesús nos busca, de cómo Jesús nos llama, nos encontramos con Él. En algunas ocasiones nosotros también lo buscamos, pero a ciencia cierta no sabemos dónde buscarlo. Y decíamos hace un rato, está junto a nosotros, de muchas formas, en muchas maneras, ¿verdad? Cuando sus papás los llaman y les piden que hagan algo, que realicen alguna actividad, ¿cómo responden ustedes? Hay ocasiones en que respondemos con alegría, contentos. Vamos a hacer rápidamente lo que papá o mamá nos está mandando a hacer. Pero hay ocasiones que nos resistimos a asistir al llamado. Decimos, ya voy, o ustedes no lo hacen. Ya voy, ahorita voy, pero no nos movemos. Y si mamá nos dice, barre aquí, protestamos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? ¿Por qué no le dices a mi hermano? Y estamos buscando que otro realice las actividades que nos tocan a nosotros, cuando deberíamos hacer ese acercamiento a nuestros papás con alegría, con amor, porque ellos se preocupan por nosotros, nos protegen, nos dan de comer, mamá nos lava la ropa. Qué bonito sentimos cuando nos abraza. Pero cuando se nos pide algo, entonces nosotros no queremos cooperar. Así también hacemos con Dios. Dios nos está llamando a cada momento.
Dios quiere encontrarse con nosotros. Jesús nos busca, quiere que nosotros seamos felices, nos quiere ver felices. Entonces, ¿por qué no lo somos? Porque no escuchamos su llamado, porque no escuchamos su palabra, porque queremos hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad del Padre, en lugar de confiar en Él. Ya decíamos hace un rato, creemos en Él, somos cristianos católicos. ¿Qué nos falta ahora? Obedecer. Nos falta confiar y nos falta obedecer. Esta tarde Jesús también nos está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Pongan ustedes el nombre de ustedes: María, Pedro, Juan, Socorro, Lupita, y acepten ese llamado. Acepten que Jesús nos busca, nos llama por nuestro nombre, con nuestras cualidades y con nuestros defectos. Quiere que nos encontremos con Él, pero para nosotros es más fácil la flojera, ¿verdad? Es más fácil dejarle el trabajo a otro. Es más fácil no hacer caso. Es más fácil quedarnos dormidos. Un ejemplo, ahora con nuestras clases, como las estemos recibiendo virtualmente o presencial, nos dejan la tarea y como no tengo que presentarla con todos mis compañeros, pues es más fácil no hacerla. Al fin que María tampoco la hizo, al fin que Pedro tampoco la hizo. No nos debería importar qué hacen los demás, nos debe importar cómo respondemos nosotros ante el llamado de nuestros maestros, de nuestros papás, de Dios mismo que nos está llamando a través de ellos, ¿verdad? En la sociedad que vivimos, en el medio donde nos encontramos, hay diferentes dones y diferentes carismas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos buenos para algo muy especial. Dios nos dio la virtud de ser buenos para algo. Y ese algo, ese carisma que Dios nos dio, tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Tenemos que compartirlo con los demás. Hay algunos niños que son muy inteligentes y le captan muy rápido hacer operaciones mentalmente. Hay niños que son muy buenos para la música, tienen un don especial. Hay otros que dibujan muy bonito. Hay otros que cantan maravillosamente. Entonces, cada uno de nosotros tiene un don muy especial, un regalo muy especial que Dios le hizo. Esos dones, esos carismas que Dios nos ha dado, tenemos que ponerlos al servicio de los demás, ayudar a los demás con lo que nosotros podemos hacer, con lo que nosotros sabemos hacer. Dios nos ha dado esas capacidades, esas destrezas para que las compartamos con nuestros hermanos. De esa manera nos estamos complementando. Así cuando en la escuela se hacen equipos, es precisamente para eso, para que los dones de cada uno se pongan en juego y el trabajo que se realice en equipo sea un trabajo bonito, espectacular, porque el que dibuja hizo los dibujos muy bien, porque el que tiene bonita letra escribió de manera perfecta, porque el que explica bien lo hizo de esa manera. Entonces, todos los dones y carismas los debemos poner al alcance de nuestros hermanos. Con esos dones, con esas capacidades, con esas destrezas, con esas virtudes, nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos, podemos ayudar a los demás. No necesitamos hacerlo con bienes materiales o hacerlo con dinero. A veces una sonrisa. Hay personas muy serias, hay personas muy alegres, a veces con una sonrisa ya le hacemos el día a otra persona. En nuestra iglesia
también tenemos esas capacidades, esas destrezas, esas habilidades, y también las tenemos que poner al servicio de los demás. Si ustedes se han fijado, en la Santa Misa hay algunas personas que pasan a leer las lecturas, otras personas que tienen la habilidad del canto, cantan muy bonito, ¿verdad? Hay otras personas que recogen, por ejemplo, las ofrendas, ¿verdad? La colecta. Entonces, hay diversos servicios en los que podemos participar. Ustedes en este momento ya deberían estar pensando o ya deben pensar en qué pueden dar su servicio para poner sus dones y carismas al servicio de los demás. Tal vez algunos de ustedes quieran ser auxiliares de catequista, ¿verdad? O algunos, no sé, integrar un coro, algunos ser acólitos, otros formar parte del equipo de liturgia. Es necesario que vayamos pensando en qué área podemos dar un servicio también nosotros para compartir aquellos dones, aquellos carismas que Dios nos ha regalado. No se nos olvide que encontramos a Jesús en la palabra que se lee en la Santa Misa, ¿verdad? El servicio de los lectores al proclamar la palabra de Dios están haciendo viva esa palabra. Y nosotros, como parte de la asamblea, debemos poner atención para hacerla parte de nuestra vida. El sacerdote, al consagrar por la acción del Espíritu Santo el pan y el vino, también hace presente a Jesús en su cuerpo y en su sangre. El sacerdote, por ser una persona consagrada, por haber recibido el orden sacerdotal, también tiene la imagen de Jesús. Y la asamblea reunida para la Eucaristía también tiene la presencia de Jesús. Entonces, niños, este tema nos ha dejado, yo creo, muchas cosas para reflexionar. No se trata nada más de que el tema 26 ya se terminó y hasta ahí se quedó. No, si ustedes se han dado cuenta, los temas se relacionan unos con otros. Una cadenita que se va uniendo, un eslabón que se va uniendo a esa cadenita, y debemos repasarlo, revisarlo y quedarnos con aquello que nos hace acercarnos a Jesús. Ahora va lo más bonito de la catequesis, contestar el catecismo. Yo he visto en mis niños, imagino que todos los demás, porque los compañeros también han comentado, lo activos que son ustedes para contestar su catecismo. Hay justificación cuando hay niñitos que no hay quien los apoye y pues se entretienen un poquito más, pero no se entristezcan, sino que luchen por hacerlo, y el que los va guiando pues es el Espíritu Santo, ¿ya? Porque no son ustedes solitos, dice, ay, solito lo va a contestar. No, es el Espíritu Santo el que te está guiando. Pues vamos a contestar nuestros catecismos. Les confieso que hoy vengo muy generosa y los voy a ayudar mucho para contestar estas respuestas. Bien, del tema 26, saquen su cuaderno de trabajo. Del tema 26, en la página 77, nuestro tema ya lo hemos repetido muchas veces, al encuentro de Cristo en su palabra, en el sacerdote, en el pan y el vino y en la asamblea reunida. Ya les explicamos paso a paso lo importante del encuentro con su palabra a través de los muchachitos o adultos que proclaman la palabra, que son lectores.
también el sacerdote que proclama el evangelio y nos da la homilía. Y también el pan y el vino, que es mismo Cristo, que a través del sacerdote consagra el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y también en la asamblea reunida, que también es en forma personal. Bien, ahora dice con tus propias palabras lo que ves en la imagen. Podemos ver el altar del sacrificio, podemos ver las velas, podemos ver el sacerdote o el monaguillo, no sé, pero está proclamando, está hablándole al Señor. Pero vamos a ver algo muy interesante. Esta persona, esta que representa a esta persona, está hablando hacia arriba. Y no está mal, porque sentimos que Dios está en el cielo, por eso levantamos las manos hacia arriba y le gritamos Señor, como si estuviera muy lejos. Pero el abuelito de barba blanca, que como dice el Apocalipsis, que San Juan tuvo una visión, un anciano de barba blanca, que representaba a la sabiduría. Entonces al Padre. Entonces está aquí abajo y le dice, shh, estoy aquí abajo, en el enfermo, en el triste, en el abandonado, en el depresivo, en la persona que no tiene trabajo o que tiene problemas familiares, o que a veces uno mismo en su cabecita pues se va haciendo cosas, pensamientos negativos que nos van dando hacia la depresión. Entonces el Señor, el Padre que está aquí abajo, nos está dando a entender que es bueno que hablemos al Señor y lo alabemos y lo glorifiquemos, pero también está en él enfermo. Ya lo decían hace un ratito los niños en la oración, en dónde encuentran a Jesús. Y decían que también en el enfermo, en los presos, en el triste, en el abandonado. Bien, ahora con nuestras propias palabras. En la Eucaristía, o sea en la misa, el creyente sale al encuentro de su Salvador, vivo y resucitado. Jesucristo se hace presente de muchas formas. Eso es lo que vamos a escribir en este recuadro. De cuántas formas Jesús se hace presente. Ya lo veíamos a través de los lectores en su palabra que se proclama. También en las especies del pan y el vino, en el sacerdote, en la asamblea reunida, en los enfermos. Y lo más importante también es en los verdaderos frutos de conversión de corazón, o sea, en el cambio de vida. Ahí por eso el dibujo no se está mostrando a un enfermo, porque cuando Dios toca tu corazón y tú le respondes, Dios te habla y tú le respondes, automáticamente la respuesta es servir al otro desinteresadamente. No voy a servir a ver qué consigo para mí, no, tiene que ser generosidad. Entonces escriban ahí en su recuadro las formas de los encuentros con Jesucristo. A través de su palabra, especies del pan y el vino, en el sacerdote, la asamblea reunida, en los enfermos y en los verdaderos frutos de conversión que Dios va haciendo en mi vida personal. Vamos a darle vuelta a la hoja y ahí podemos, en la página 78, actividad en el cuaderno de trabajo, inciso A, contesta las siguientes preguntas. 1. ¿El creyente con quién se encuentra en la Eucaristía? A ver, ¿con quién se encuentra en la Eucaristía? Les voy a dar la respuesta. Se encuentra con su Salvador vivo y resucitado. Este es muy importante que lo tengan bien claro.
no vamos hacia el encuentro con alguien muerto, vamos al encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, con nuestro Salvador, con mi Salvador que me cambia la vida, me salva de la angustia, de la tristeza, de la presión, del coraje, de la envidia, del celo, de todo eso negativo en mi vida y me transforma. Por eso voy al encuentro con mi Salvador vivo y resucitado. En el número 2, la pregunta dice, ¿cuáles son los dos tipos de encuentros que se tienen con el Señor? Muy claro, ese ya es pan comido. Recordemos que es en forma y también, ya, con señas le di la respuesta. En el número 3 dice, ¿por qué la iglesia se reúne en oración eucarística? Ahí sí les voy a dar la respuesta. Traten de copiar. Porque Jesús ha querido nuevamente convocar a sus amigos alrededor de una mesa, de una comida en la mesa eucarística. Vuelvo a repetir, porque Jesús ha querido nuevamente convocar a sus amigos alrededor de una comida o alrededor de la mesa eucarística. Espero que ya la hayan copiado, si no, ahí ven nuevamente el video. En el 4 dice, ¿quién nos habla cuando se lee la Escritura? A ver, ¿quién nos habla cuando se lee la Escritura? ¿Es el lector? No, ¿verdad? Entonces la respuesta ya la tienen. El mismo Cristo nos habla cuando se lee la Escritura. Ya ven qué generosa vengo, que hoy sí les estoy dando las respuestas. En el número 5, ¿quién se hace presente en el pan y en el vino? Esa ya se las dejo a su pensamiento porque está muy facilita. En el número 6, ¿quién se hace presente en el ministro y en la asamblea reunida? Aquí es muy importante que lo copien también. La pregunta dice, ¿quién se hace presente en el ministro y en la asamblea reunida? La respuesta es, por el sacramento del orden sacerdotal, es Cristo mismo que se hace presente en el sacerdote. Y recuerden la imagen, está aquí el sacerdote celebrando y atrás está Cristo haciendo todo por el sacerdote. O sea que el que se presenta ahí es el mismo Jesucristo. En esa respuesta de la pregunta dice, ¿quién se hace presente en el ministro, en la asamblea? Por el sacramento del orden sacerdotal, no en cualquiera que lo puede hacer, solamente el sacerdote. Y nuestra Iglesia Católica es el único que tiene este misterio y este gran regalo. Otros grupos no tienen esto. ¿Por qué? Porque no tienen manos consagradas, no tienen la imposición de manos del obispo que viene desde los apóstoles de Cristo, que se vienen transmitiendo esa consagración. Entonces solamente el sacerdote puede consagrar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. El sacerdote, pero atrás está Cristo haciendo la consagración y se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En el número 7, ¿quién nos llama a participar en la Eucaristía? ¿Quién más? Es el mismo Cristo. Él es el que nos reúne en su mesa, el que nos llama y dice que reúne a sus amigos. O sea que tú eres su amigo. Y algo interesante, importante, que todos niños y adultos y los niños que van para adultos y los ancianitos, todos tenemos que saber que Cristo te llama en la situación de pecado que te encuentres.
ven y Cristo te va a ir transformando. Escucha su palabra y interioriza que baje a tu corazón y tu vida va a ir cambiando. No venimos los santos a la iglesia, sino que venimos los pecadores para que Cristo nos vaya cambiando y que yo misma vaya viendo en mi persona la transformación, y de ahí mi fe va creciendo y de ahí también voy transmitiendo al otro, porque a mí me cambió la vida, porque a mí me llenó, me transformó de la tristeza, me llevó a la alegría, de la angustia me llevó a la paz, y aunque haya problemas, mi vida sigue en paz, porque el Señor me sostiene en su mano. Entonces, muy importante esto. ¿Quién nos llama a participar en la Eucaristía? El mismo Cristo nos llama a comer su carne y a beber su sangre. Él nos invita. En el número 8, ¿cuáles son los frutos que surgen del encuentro con el Señor en la Eucaristía? Ya lo venimos comentando también. Eso es facilísima esa respuesta. ¿Cuáles son los frutos que surgen del encuentro con el Señor en la Eucaristía? Pues la confianza, la seguridad, la alegría, la armonía integral. Toda persona creyente que son esos que creen la palabra verdaderamente, que la escucha y la pone en práctica, su vida se transforma. Y esos frutos solamente tú en forma secreta los vas a ir experimentando. Te decía que la gente no va a ver los frutos que tú vas a dar de la noche a la mañana. Cuando tú siembras un arbolito, una semillita, no, mañana ya va a salir el arbolito y ya a los 8 días ya va a tener frutos, y a los 15 días ya te vas a estar deleitando una naranja jugosa y dulce. No, tiene su tiempo. Entonces nosotros también poco a poco tenemos que ir cambiando nuestra vida a través del encuentro. Tenemos que ir produciendo frutos. Si tú siembras un arbolito de naranjas, ¿qué frutos esperas? ¿Agrios? ¿Amargos? ¿Desabridos? ¿Así chiquitas que no crezcan así jugosas, grandotas? No, ¿verdad? Ya te estás imaginando una naranjota, amarilla, dulce y hasta con poca semilla para que no te cueste trabajo. Pues el Señor, su palabra la está sembrando en ti como esa semilla, y también espera frutos tuyos, pero no frutos de groserías, desobediencias, rechazos a Dios, porque cuando no vienes a misa o no lo escuchas por radio, es un rechazo a Dios. Entonces Dios espera buenos frutos tuyos, frutos de bondad, de generosidad, de alegría, de mansedumbre, de sinceridad, de apoyo a la familia, de cosas muy buenas ofrecidas solamente a Dios. Algo que no me gusta, por ejemplo, es lavar trastes. Ay, Señor, entonces ahora te voy a ofrecer como un sacrificio, voy a lavar trastes y te lo voy a ofrecer a ti. Y así lo que no te guste, pues ofréceselo al Señor. Bueno, y como vengo tan generosa, en el inciso B dice, ¿cuál es la acción que realice el sacerdote para hacer presente a Cristo? Escríbelo. Vamos a copiar. El sacerdote, al consagrar, ponlo en mayúsculas, porque esa es la acción. Vuelvo a repetir, el sacerdote, al consagrar por la acción del Espíritu Santo el pan y el vino, hace presente a Jesús en su cuerpo y en su sangre. Vuelvo a repetir, el sacerdote, al consagrar por la acción del Espíritu Santo el pan y el vino, hace presente a Jesús en su cuerpo y en su sangre. Vámonos al inciso C. La pregunta dice, ¿a través de qué otras formas se manifiesta Jesús en la Eucaristía?
También ya está muy facilito, esas ya se las voy a dejar, creo, para que ustedes la hagan solitos. Las formas de que Jesús se manifiesta en la Eucaristía, volvemos a repetir: los lectores, el ministro por el orden sacerdotal, en la asamblea reunida en la Eucaristía y en los frutos de conversión que su palabra está haciendo en ti. Vuelvo a repetir última vez. La pregunta dice: ¿a través de qué forma se manifiesta Jesús en la Eucaristía? Servicio de los lectores, el ministro por el orden sacerdotal, en la asamblea reunida en la Eucaristía o en la misa, que es lo mismo, y en los frutos de conversión, de cambio de vida que va produciendo en forma personal. ¿Ya ven lo importante que es venir a la Santa Misa? Nuestra vida cambia cuando escuchas la palabra y la pones en práctica. Si seguimos así, nuestras familias van a cambiar, van a hacer cosas diferentes y vamos a darle permiso a Dios que actúe en nuestra vida. En la página 79 viene la actividad con los padres. Ahí está ya el trabajo y las preguntas para que lo hagan con sus papás. Y vamos a ver en Memoriza, muy importante que lo memoricen, que se queda resonando en sus mentes del Memoriza. En la página 78 dice: en la Eucaristía me encuentro con Jesús, vivo en su palabra, en el pan y en el vino, en el sacerdote y en la asamblea reunida. Repetimos todos: en la Eucaristía me encuentro con Jesús, vivo en su palabra, en el pan y el vino, en el sacerdote y en la asamblea reunida. Vamos a la página 80 y vamos a repetir: recuerda que. También eso tenemos que guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerlo también en práctica. Repetimos: al participar de la Eucaristía, fortalezco mi fe al encontrarme con Jesús vivo en su palabra, en el pan y el vino, en el sacerdote y en la asamblea reunida. En el Memoriza y en el Recuerda que es un resumen de todo lo que vimos en el tema del día. Entonces, niños, una recomendación nada más: repasen sus oraciones, no como obligación, sino como alimento espiritual. Va a haber, ya tenemos las fechas, en la siguiente catequesis vamos a dar las fechas, van a ser en junio todos, van a entregar ya oraciones. Entonces pónganse a repasar para que no se les haga pesado, hablen con Dios, recuerden que la oración es un encuentro personal con Dios. Háblale como lo que es, tu amigo. Dios los bendiga, niños. Hasta la próxima. Muy bien, niños, pues estamos muy contentos porque esta catequesis ha llegado a su fin. Estoy muy agradecida con mis niños porque dijeron sí, y también estoy agradecida con sus papás por la confianza que demostraron. Esta oración final la vamos a realizar con una invitación. La invitación es de estos pequeñitos para los niños que están allá en casita. Y la invitación es que repasen sus oraciones. Bueno, vamos a iniciar con la oración del ángel de la guarda, que es el angelito que Dios te envía para que te inspire. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me dejes en brazos de María. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, que la Virgen Santísima me cubra con su manto. Amén. Gracias, Carla. Ahora vamos a despedirnos de nuestra mamita María con la oración de la Magnífica.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, halagan mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha miado en la humillación de su esclava. Desde Abraham felicitarán todas las naciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Alas a promesas con su vaso, dispersa los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despida vacíos. Auxilio Israel su siervo, cortando hasta la misericordia lo que le había prometido en los padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gracias, Noemí. Ahora nos despedimos con nuestra profesión de fe, con la oración, el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios es verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó, según las Escrituras. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo por el perdón de los pecados. Confieso que y espero la resurrección de los vivos y de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Muy bien, gracias, Eloy. Pues bien, esta invitación ojalá no la pasen desapercibida porque es para bien de ustedes. Al aprenderse sus oraciones se sienten en paz con ustedes mismos y al mismo tiempo cumplen con su sacramento. Pues me dio mucho gusto estar con todos ustedes, con mis pequeñitos. Nos vemos, niños, y decimos adiós, hasta la próxima.